Si aún no tienes cuenta bancaria o conoces a alguien que aún no la tenga, este mensaje es para ti. Es momento de dar el paso hacia tu tranquilidad financiera. Este sábado 5 de abril, acompáñanos junto a Banreservas en la jornada de bancarización en el Polideportivo Domingo Sabio, donde podrás abrir tu cuenta al instante solo con tu cédula sin necesidad de un depósito inicial. Pero eso no es todo, también tendrán ese valor agregado que nos encanta. Esos talleres de educación financiera, actividades para niños, rifas, música y muchas sorpresas más. No dejes pasar esta oportunidad de organizar tus finanzas y de estar bancarizado junto a Banreservas. Bienvenidos a Economics Data, tu podcast de finanzas. Aquí hablaremos ligerito y de manera sincera de dinero. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito de finanzas, Economics Data Podcast. Yo soy Lau. Y yo Kim. Y hoy venimos a hablar con ustedes, a responder esas dudas financieras, Kim. Esas 1500 dudas, Laura. Sí, exacto, pero con que nos envían tanto, señores, por el DM y también cuando hacemos un question box en el Instagram, llegan tantas dudas que yo digo, Dios mío, si tuviéramos un programa de radio en vivo que la gente llama, sería súper interesante porque ahí mismo tú respondes la duda puntual de la persona, algo así como mini asesorías. Exacto, y no siempre podemos responder todas las que están en el question box, o sea que decidimos hacer esta dinámica de incluirlo en un episodio del podcast para también poder extendernos más, porque ahí tenemos un minuto en el story que a veces no da. Exacto, entonces, ¿qué hicimos, señores? Publicamos varios stories preguntándoles a ustedes sobre cosas puntuales. Y el primer story donde colocamos un question box fue tu gran duda financiera. Entonces aquí tenemos 1500 dudas. Yo les dije, confíen. Y vamos a responder algunas de ellas. Luego pasamos a el question box de inversiones. Dime cuánto tienes y dime el objetivo de tu inversión. Entonces aquí le vamos a dar nuestro insight para esto y ya luego pregunta lo que quieras. Ya esas preguntas variadas al final. O sea que ya saben la estructura de este episodio que viene bomba. Vamos arriba, Laura, con el primer box. Vamos, el primer box. ¿Cómo saber cuál producto elegir es el mejor para invertir? Excelente pregunta, porque esa pregunta le corresponde a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que elegir inversiones de acuerdo a sus metas. Entonces, muy importante, el primer paso es tú enlistar esas metas y sueños que tienes, que todos tenemos, pero no simplemente enlistarla diciendo quiero un carro, quiero una casa, no, sino siendo un poquito más específico de poner, ok, quiero mi casa, voy a ahorrar tal monto. O sea, si quiero, por ejemplo, ahorrar recurrentemente o en caso de que ya yo tenga un capital, eso es muy importante a la hora de elegir qué instrumento de inversión me conviene más de acuerdo a mi meta. Y demasiado importante colocar el plazo de tu meta, porque no es lo mismo tú decir, para un viaje que es en 3 meses que para mi retiro que es en 15 años aproximadamente. Entonces, primero que nada es enlistar ese objetivo, siendo lo más específico, preguntarte, ¿vas a ahorrar recurrentemente o ya tienes un capital conformado? Eso va a depender a la hora de elegir cuál instrumento de inversión, porque hay unos instrumentos de inversión que son mejores ya cuando tú tienes un capital, digamos, los certificados financieros que puedes encontrar en los bancos o los mutuos que puedes encontrar en los puestos de bolsa o los bonos, por ejemplo. Pero ya, si tú quieres un ahorro recurrente, o sea, poner cierto capital todos los meses para alcanzar esa meta, pues ahí puedes inclinarte por una cuenta de ahorro de alto rendimiento o un fondo de inversión en una administradora de fondos de inversión. Bien, aquí otra gran duda financiera. ¿Existe algún método de inversión en euros? Esa pregunta no se queda en ninguno de nuestros talleres de inversión. Que, óyeme, me fui de viaje, me sobraron euros. ¿Qué hago con los euros? Amigo, no hay casi nada que hacer con los euros en nuestro país, lamentablemente. ¿Qué tenemos en República Dominicana en esta moneda? Certificados financieros y ni siquiera en todos los bancos. Solamente en algunos bancos tenemos esa opción, pero les adelanto que la tasa, señores, es hasta más bajita que una cuenta de ahorros en pesos o dólares. O sea que es básicamente
una inversión media rara, o sea, no llega a categorizarse inversión. O sea, que si te sobraron unos euros y la verdad que no tienes un viaje pronto, lo que más te va a convenir es cambiar la moneda, ya sea dólares o ya sea pesos, e invertirlo en esta otra moneda. ¿Qué monto genero mensual si invierto 300,000 pesos en fondo de inversión líquido? Fondo de inversión líquido, para los que no saben, es un fondo de inversión que tú puedes sacar tu dinero cada 24 horas en días laborables, que tiene rentabilidad variable. O sea que aquí vamos a hacer un cálculo con un estimado, porque no nos pueden asegurar qué tasa nos van a dar en un fondo de inversión. Y tú como inversionista lo consigues en la administradora de fondos de inversión. Es un instrumento que si tú estás empezando a invertir, pues puedes evaluar empezar por este instrumento. Entonces, el seguidor nos decía 300,000 pesos a una tasa aproximada de 9.5, digamos, que hay muchos fondos liquidez ahora mismo que tienen tasa más alta. Es un escenario conservador. Exacto, es un escenario conservador, y dividimos eso entre los meses y cuánto nos va a dar mensualmente. Aproximadamente 2,300 pesos con 300,000 pesos. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque elegimos una tasa de 9.5. Puede ser que sea 10.5. Puede ser que sea 8.5. Puede ser que sea 7. Tú te vas a dar cuenta cuando te llegue tu estado de cuenta cuánto fue tu rentabilidad efectiva. Pero con 300,000 pesos aproximadamente tú puedes rondar 2,000, 2,500 pesos mensuales. Ay, sí. Y hay gente que dice, pero es que eso es demasiado poco. Eso es muy poco, ¿no? ¿Cómo así? 2,000 y pico. Para eso yo mejor lo presto. Ajá. Pues les cuento que hace poco alguien nos escribió que cuando cotizó su primera inversión dijo, oye, eso es muy poco. Y era justo 300,000 pesos casualmente. Eso es muy poco. Lo que me voy a ganar son 5,000 pesos. Y dijo, yo mejor lo presto. Lo prestó y lo perdió. Tal cual me lo dijo. Y luego de ahí su reflexión fue, hay que estudiar para tú poder tomar decisiones correctas con tu dinero. Porque miren cómo esta persona comparó inversiones con prestar su dinero cuando el riesgo es totalmente diferente. O sea, inversiones en el mercado de valores de aquí versus prestar el dinero en la calle, así, ¿verdad? Sin conocer a la persona, sin depurarla, sin tener una estructura como la tienen los bancos o las financieras, es un riesgo altísimo. Por eso es que siempre hay que comparar. ¿Con qué? ¿Con qué es muy poco? Porque esos 2,300, si lo comparo con una cuenta de ahorro regular, que también mi dinero puede estar seguro y puedo sacarlo fácilmente, lo que me va a dar es 125 pesos. O sea, ¿tú prefieres los 125, los 2,300 o lo de este seguidor que fue perderlo? Exacto. El riesgo tú lo manejas. Otra pregunta aquí directa en la yugular. ¿Cuál es la tarjeta que mejor te funciona para cashback y para viajes? En mi caso, para cashback, Super Cashback de Banesco, y para viajes, Advantage de Scotiabank. ¿Y a ti? A mí, bueno, como yo vivo en Estados Unidos, pero hay muchos oyentes de allá. Exacto. Hay muchos oyentes de allá que nos fueron a ver a Nueva York desde diferentes partes de Estados Unidos. Sí. Bueno, a mí de viajes me encanta la Capital One Venture X. Es una tarjeta que, Kim, tiene una anualidad pesada. ¿Cuánto? Vamos a ser sinceros. $395. Pero, oh my God, es una Black aquí. Pero yo te voy a desglosar lo que te da esta tarjeta que no te lo da la Black. Ajá. Te da $300 de crédito que tú puedes utilizar en su plataforma, y en su plataforma tú puedes buquear ahí hoteles, pasajes, rentar carros. Pero y ellos $300 ¿cuándo y por qué? $300 al año, ellos te lo dan de crédito. Pero eso es gratis entonces. No, pero espérate, y no se acaba ahí. Ajá. Aparte de eso, ellos te garantizan que si tú en Expedia o en Booking consigues un precio mejor al que ellos tienen en su plataforma, ellos te hacen el match. O sea, te lo igualan. Ay. Aparte de eso, cuando tú cumples un año, te dan $100 de aniversario para utilizarlo en su plataforma. O sea, que ya estamos hablando que ya me cubrió la anualidad. Claro. O sea, los $400. Claro. Y aparte de eso, yo acumulo puntos cada vez que consumo. Si consumo
esos boletos aéreos en su plataforma me dan 10x puntos. Sí, Wow, por 10. En rentar carros por 5. Okay. Y en todas las otras compras por 2. O sea Okay. que de por sí ya yo estoy también generando puntos para utilizarlo en su misma plataforma. Aparte de eso, me da el TSA y el Global Entry, que aquí muchos me han preguntado, que yo digo que esa es mi mejor inversión que yo he hecho. Eso también te lo cubre, que eso cuesta $120. O sea que... ¿Qué es eso con cucharitas? Con cucharitas, ese es un acceso que pueden solicitar tanto los dominicanos, se aprobó recientemente, como los americanos, residentes americanos, donde tú pasas por otra fila que, o sea, es especial, como que no es con el montón. Ajá. Y que es un chequeo más rápido. Así como el chequeo rápido que tenemos aquí con el pasaporte dominicano, pues así es el Global Entry. No tienes que hacer esa migración, que en tu caso en Nueva York no fue una migración muy larga, pero la última vez que mi mamá me fue a visitar a Miami, ella duró 2 horas y media en fila en migración por no tener el Global Entry. Wow. Entonces tú... Yo nunca he durado tanto. No, pero hay veces que sí. Wow. Que hasta 2 horas duras en esa fila. Ok. Bueno, pues yo espero que todos los dueños de banco y los encargados de proyecto y de desarrollar nuevos productos hayan escuchado los beneficios que tiene tu tarjeta para ver si se animan, porque en verdad necesitamos más opciones en nuestro país. La verdad que sí hay muy buenas opciones y ya la gente las está conociendo, las está aprovechando, pero necesitamos cosas así como bomba, como tú mencionabas. Sí, exacto. Hay una actualmente en el mercado que sí ofrece eso del Global Entry, que tiene ese crédito, que es una del Scotiabank, la Platinum. Ajá. De American Express, o sea que esa también ahora mismo está ofreciendo ese beneficio. Sí, ayer yo estaba impartiendo una asesoría y la chica tiene la tarjeta White de mujer, del VHD. Tú sabes que esa tarjeta se renovó. Ustedes, si la tenían antes, solamente había una opción. Ahora ellos se dividieron y ahora tienen la blanca, la roja y la negra. Entonces, la blanca es la que ella tiene, pero ella no había revisado los beneficios. Ella me dijo, yo te acepto que esa tarjeta yo la tengo porque alguien me la ofreció. O sea, ella nunca averiguó. Entonces, cuando vi su panorama, yo vi que ella gastaba mucho en salón y gastaba mucho en combustible. Ok. Entonces, yo le dije, ok, mira, la Black, o sea, las 3 tarjetas en VH de mujer tienen el 5% de cashback en salón, pero hay una de ellas que tiene también el 5% de cashback en combustible. O sea, que en lugar de tú tener la blanca, que no te da combustible, sino que lo que te dé comida rápida y tú ni comes en la calle. Pues entonces cámbiala para la roja y ahí ya tú tienes el 5% en combustible. Que sigue siendo la mujer, ¿verdad? Sí. Pero es que hay roja y white. Sí, correcto. Y negra. Hay 3 opciones con 3 beneficios diferentes. También los costos son diferentes. Ok. O sea que uno tiene que, señores, evaluar esos beneficios. O sea, te va a ahorrar demasiado dinero. Que tú los aproveches, porque hay gente que tiene tarjetas que tienen beneficios. O sea, pueden tener una tarjeta buena, con buenos beneficios, pero no tienen los gastos para cubrir esos beneficios, para aprovechar esos beneficios. Y lo que yo digo es que controlar gastos o disminuir gastos no significa únicamente reducir mi gasto, sino utilizar tarjetas de crédito correctas. Incluso el otro día tenía una asesorada que ella gastaba 90,000 pesos en supermercado. Yo primero le dije, porque ella sentía que ese gasto para ellos no ser tanto en la casa estaba elevado, y yo le di algunos trucos para ella ir reduciendo ese gasto del supermercado, viendo qué hay en el armario, o sea, antes de tú ir a la despensa, qué hay en la despensa, qué realmente hace falta, qué se te está dañando, porque muchas veces se nos están dañando las cosas y eso es malgastar. Pero también le dije utilizar una tarjeta de crédito correcta, o sea, esa que tú tienes de la Super Cashback de Banesco, pues con esa ella se va a ahorrar 6,900 pesos, aproximadamente 6,000 pesos. Mensual. Uy, señores, eso es así. Con buenas decisiones el ahorro se siente. Sí. Están preguntando sobre las letras. La pregunta, yo creo que es la más repetida de inversión. Yo creo que ahí hay una confusión porque hay gente que cree que letras y notas es lo mismo. Y no es lo mismo. La definición llega hasta una coma. Exacto. Igual. Y ya luego de esa coma cambia. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre letras y notas? Ok, primero para que entiendan las letras. Letras, notas y bonos. Pero no, el episodio entero ya. Ok, letras, señores.
Notas y bonos tienen una definición base. Todos estos tres productos son la manera como ciertas entidades, ciertas empresas y ciertas entidades gubernamentales te piden un préstamo a ti como inversionista. O sea, te pueden pedir un préstamo a ti a través de un bono, a través de una letra y a través de una nota. Entonces, te están pidiendo un préstamo para ellos desarrollar sus proyectos. En el caso de las letras y las notas, son específicamente del Banco Central. O sea, el Banco Central te está pidiendo a ti un préstamo, tú le prestas tu dinero y ellos se comprometen a pagarte una tasa de rentabilidad fija hasta el vencimiento de ese producto. Los bonos, igual, es lo mismo, la misma definición que acabo de mencionar, pero puede ser emitido por alguna otra empresa. Puede ser una empresa pública, una empresa privada. Los bonos que más se transan aquí en República Dominicana son Ministerio de Hacienda y Banco Central. O sea, gobierno, dígase, riesgo bastante pequeño. Volvemos a las letras, ya que tenemos la definición base de los tres productos. Las letras son a corto plazo. Hasta un año. Hasta un año el vencimiento. Y inmediatamente salen las letras, salen con una fecha de vencimiento específica. Dígase, hay letras que vencen, supongamos, en 2 meses, en 4 meses, en 6 meses, en un año. O sea, desde que salió la letra te dice cuándo vence y tú decides si vas a colocar tu dinero ahí hasta ese vencimiento. Vas a tener la tasa fija y vas a estar comprando la letra a descuento. Así como cuando tú vas a una tienda y compras un pantalón que estaba en 3,000 pesos, pero tú lo compraste en 2,500, te ahorraste 500, pero el valor del pantalón es 3,000, pero tú pagaste 2,500. Lo compraste a descuento. Lo mismo pasa con las letras. Una letra que vale, supongamos, 10,000 pesos, ¿verdad? Para ponerlo lo más sencillo posible, 10,000 pesos vale la letra. Pero tú lo estás comprando a descuento, siempre se compra a descuento, entonces tú pagaste 9,500 pesos, por ejemplo. Pero al vencimiento de esa letra, que supongamos que es en octubre de 2025, o sea, un ejemplo ahí aéreo, al vencimiento te van a pagar 10,000, pero tú solo pagaste 9,500. O sea, te están pagando más de lo que tú pagaste. Lo compraste al descuento y al vencimiento te pagaron tu ganancia. Ganaste 500 pesos por esa inversión. Ese diferencial es tu rentabilidad, tu ganancia, que el puesto de bolsa también te muestra cuánto es esa tasa anual, ¿verdad? Sí, te dan la tasa, pero no hay pago de intereses ni mensual, ni semestral, ni nada, sino que es al vencimiento. Y tu ganancia es el diferencial entre el descuento al que compraste y el valor real de la letra. En el caso de las notas y de los bonos, pues les cuento, las notas y los bonos ya sí tienen vencimiento a mayor plazo. No son a 30 días, ni a 2 meses, ni a 5 meses, sino que ya tienen vencimientos variados que pueden ser 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20 años. O sea, hay bonos que vencen hasta en el 2060, señora, para que ustedes entiendan. Y las notas que han salido... Pero espérate, Kimberly, para que no se asusten, no quiere decir que tienen que permanecer hasta el 2060 ahí. Sí. O sea, pueden retirar su inversión antes de, pero nosotros siempre recomendamos permanecer 1 año y medio o más en ese bono, verlo como largo plazo, pero efectivamente el instrumento puede tener un vencimiento al 2060, no significa que tú tienes que permanecer hasta el 2060. Así mismo. Entonces, volvemos con las notas y bonos. Tienen igual tasa fija, esa tasa no varía hasta el vencimiento del producto, pero aquí sí te van a pagar cada 6 meses a tu cuenta bancaria. O sea, te van pagando intereses cada 6 meses y al vencimiento te pagan el capital invertido. Ahora bien, hay detalles de las notas y bonos que hay que explicar con un calculador al lado. Ustedes lo saben, o sea, nosotros tenemos talleres de inversiones donde dedicamos por lo menos 20 minutos a hablar solamente de bonos, enseñándole ahí el calculador, cómo funciona y todo. Y tenemos hasta un taller que es solamente de bonos. O sea, para que ustedes entiendan que ahí hay material de sobra. En el caso de las notas y bonos, tienen 2 tasas, una tasa de rendimiento y una tasa cupón. La tasa de rendimiento es tu ganancia real por tu inversión en ese bono, pero la tasa cupón es la tasa a la que te van a estar pagando anualmente. Siempre te van a pagar a la tasa cupón. Esa es la tasa anual, aunque te van pagando cada 6 meses. Bien, pero la tasa de rentabilidad lo que dice es cuál va a ser tu ganancia real. Entonces, por eso que les digo que tenemos que enseñarles un calculador para que se entienda ya con cucharitas como nosotras queremos
este tipo de inversión. Ese es para un episodio completo. Yo creo que 30 minutos hay que dedicarle por lo menos a esos bonos para poder entenderlo. Pero la verdad que la práctica hace el maestro con eso. Ya una vez uno se va familiarizando, pues ya uno entiende todo mejor. Pregunta también, ¿cómo abrir un fondo para mi bebé? Puedes abrir un fondo a nombre de tu bebé. Juan Diego y Renata ya lo tienen. Sí. Y usted, ¿tú sabes qué es lo más chulo, Laura? Un paréntesis. Lo más chulo es que a mí de verdad, genuinamente, se me olvida cuánto ellos tienen invertido. Y yo soy tan feliz. Eso es como yo encontrar dinero en el pantalón. Claro. En un pantalón que tú tenías mucho sin usar, o una cartera que tú tenías mucho sin usar. Claro. Cuando me llegue el estado que yo abro, dije, wow. Eso creciendo ahí. Ajá, y los intereses ahí entrando. Y yo digo que es uno de los mejores regalos que tú le puedes hacer a tu bebé, poniendo ahí un aporte mensual, aunque sea de a poquito, eso va a ir creciendo y creando una bola de nieve. Entonces, las administradoras de fondos de inversión te permiten que abras un fondo a nombre de tu bebé, aunque tenga meses, porque miren que Juan Diego con menos de 5 meses ya tenía su fondo de inversión. Y simplemente, ¿qué te piden? Bueno, tu estado de cuenta, evidencia de ingresos, carta laboral, porque eres el padre, ¿verdad? De ahí vienen los aportes, y el acta de nacimiento de tu bebé, y llenar unos formularios. Entonces, para comprobar que obviamente tú eres el padre. Y lo más chulo de eso es que los tíos, padrinos, madrinas, podemos aportar a ese fondo. O sea que tú también, si eres tío y quieres colaborar con tu sobrino, pues dile a los padres, vamos a abrirle un fondo, ¿verdad? Y ya, luego yo le voy poniendo un dinerito, y así también van agrandando esa inversión para el futuro. Exacto, en lugar de dártelo en efectivo, en un sobrecito, el regalo de Navidad o de Reyes o de cumpleaños, pues te lo invierten y te están dando mucho dinero a largo plazo, porque ese dinero va a seguir creciendo. Exactamente. No me dejen a los niños sin juguete, o sea, ustedes lo complementan, pero sí pueden ir poniendo un aporte adicional para sus ahijados y sobrinos. Sí, ¿no? mi esposo, oye, Renata no me va a querer si yo no soy... Oye, mi esposo me dice de que mira, yo de los tíos que me acuerdo era de lo que me regalaban juguetes, porque el que me regalaba ropa le cogí un odio. No. Yo le compré su juguete a Renata también, pero su aporte a su fondo de inversión, porque dígame, no me va a querer. Eso de ropa yo todavía no puedo tampoco. Ella ama ese juguete, Laura. Ella todavía, a veces yo la escucho jugando, y que ¿quieres un helado? Sí, aquí está de chocolate. Tan bella. Bueno, pues otra preguntita que anda por aquí. ¿Cómo se puede invertir mientras pagas deudas? Uy, muy buena pregunta. Sí, siempre hay maneras de invertir, señores. Siempre hay maneras de invertir. Ahora bien, hay que evaluar tu panorama de endeudamiento. Dígase, si tus deudas son una deuda hipotecaria, una deuda de vehículo, esas son deudas normales que tú no vas a esperar jamás en la vida a saldarlas todas para empezar a invertir, porque se te va a pasar la vida tú saldando esas deudas para empezar a tener algo para ti. Entonces tú puedes, o sea, las inversiones y tus deudas pueden coexistir. Obviamente, dependiendo qué tipo de deuda sea. Si es una deuda mala, como una deuda de tarjeta de crédito que tú estás financiando y pagando un 5% mensual en pesos o dólares, o una deuda con una deuda muy cara, un extra crédito, un 20 y pico por ciento, un 30%, o una deuda con un usurero, esas deudas tienen prioridad. O sea que hay que hacer un plan inmediato para tú sacar una gran parte de tu potencial de ahorro mensual para tú abonar esa deuda o ir saldando. Pero tú puedes invertir en un fondo, tú puedes tener tu fondo de emergencia a la vez de que tienes deudas malas. Porque ¿qué pasa? Si no tienes tu fondo de emergencia invertido, que puede ser en una cuenta de alto rendimiento o en un fondo de inversión líquido, si no lo tienes y tienes deudas que estás abonando, ¿verdad? Todo perfecto, pero te sucede una emergencia, ¿qué va a suceder? Que lo que estabas abonando para la deuda se fue a pique porque vas a tener que sacar otra deuda. Entonces, por eso, el fondo de emergencia sí o sí va a ser tu primera inversión, aunque tú tengas deudas malas. Totalmente. Ya podemos ir pasando a las metas con el monto que dijeron, al otro question box. Entonces, nos dice esta seguidora, 10,000 pesos para mi primer carro. Tú puedes empezar
con esos 10,000 pesos en un fondo de inversión, tanto líquido como o dinámico. El líquido es el que tú puedes sacar tu dinero cada 24 horas en días laborables, y el fondo dinámico es el que puedes retirar tu dinero cada 60 días. Entonces, ¿por qué te digo que empieces con uno de estos dos? Porque puedes ir haciendo aportes todos los meses. Digamos que todos los meses tú vas a destinar 10,000 pesos para ese primer vehículo. Entonces vas poniendo en uno de estos fondos, o en el fondo líquido o en el fondo a 60 días, 10,000 pesos, 10,000 pesos, el tercer mes 10,000 pesos más. Y ya luego que tengas, digamos, 100,000 pesos, pues lo puedes pasar a un mutuo, a un puesto de bolsa. Entonces ahí tú estás utilizando dos instrumentos, complementando el que te permite hacer aportes recurrentes todos los meses, y luego pasándolo a un mutuo, que ya cuando tengas un capital, pues te aseguras de tener una tasa fija con ese mutuo, una tasa atractiva, que también ese mutuo tiene incentivos fiscales, y así lo complementas. Ya cuando tengas ese mutuo, pues sigues con los 10,000 en el fondo y lo vuelves, cuando se vence el mutuo, lo pasas con el nuevo capital. O sea, complementas ese fondo líquido o fondo dinámico con el mutuo. 200,000 pesos para mi fondo de emergencia. ¿Cómo empiezo con esta meta? La meta que tiene todo el mundo, o sea, que se le aplica a todo el mundo. Sí. Lo que va a variar es el monto. Exactamente. Entonces, primero, ¿cómo se calcula para que tú puedas hacer el escenario en casa? Tú vas a sumar los gastos esenciales en tu vida que tú necesitas todos los meses para vivir. Ahí va electricidad, supermercado, transporte, todo lo esencial, señora. Hasta el botellón de agua que usted compra o el filtro de agua que usted paga, el seguro de salud. Absolutamente todo lo esencial. Usted lo suma, le da un número. Ese número lo multiplicas por 3 y por 6 si eres asalariado, para cubrir tu vida de 3 a 6 meses. Y si eres independiente, multiplícalo por 6 y por 12, porque tienes que estar más cubierto porque tus ingresos son variables. Bien, ya tenemos el número del fondo de emergencia. Ya tú tienes ahí tu monto objetivo. Entonces tú necesitas saber cuánto tú vas a estar ahorrando mensual para ir acumulando ese monto en cierto tiempo. Así se planifican las metas. Tú dices, mira, mi monto objetivo son 200,000 pesos, como nos escribieron en el question box. Entonces yo puedo ahorrar mensual, digamos, 10,000 pesos. Entonces ahí tú sabes que son 200,000 entre los 10,000 pesos. Estamos hablando de que eso te va a tomar 20 meses. Bien. No te desesperes, o sea, hay personas que les toma hasta más de ahí, 2 años, 3 años, pero esos 20 meses son en base al ahorro que tú dijiste que podías mensual, que son 10,000. Pero cuando llegan esos ingresos extraordinarios, esa bonificación, ese incentivo, ese doble sueldo, ahí tú puedes sacar, por ejemplo, 30, 35, 50, dependiendo de lo que vas a recibir. Lo sacas y lo colocas ahí, y ya tu meta, en lugar de alcanzarla en 20 meses, la vas a alcanzar tal vez en 1 año. O sea que, señores, vayan a tirar los números de los ingresos mensuales, del ahorro que pueden sacar mensual y también del ahorro que pueden sacar cuando reciban ingresos extra para apoyar esas metas. Sí, eso es muy importante. ¿Cuánto puedo destinar mensualmente para esa meta? Porque muchas personas nos están poniendo aquí como que el monto final y no nos ponen cuánto pueden destinar todos los meses. Que un tip que pueden hacer es que ahora hay una solución nueva de ahorro que se llama Alcanza, que te ayuda a ver cuánto tú necesitas ahorrar mensualmente para llegar a esos 2 millones de pesos. Por ejemplo, hay alguien que puso 2 millones de pesos para el inicial de mi vivienda. Sí, yo creo que esa es la tercera opción que vamos a hablar ahora, porque vimos demasiadas personas diciendo montos similares. Exacto. Usualmente 1.500.000, 2 millones, 3 millones, hasta 4 millones vi. O sea, ese es el rango de casi todos los que nos escribieron de inicial para su primera vivienda. Entonces, esta meta, que es mucho más agresiva que las demás, hay que trabajarlas, yo digo, que con un portafolio. O sea, tú no puedes solamente utilizar un producto, tú tienes que estar construyendo un portafolio de inversión enfocado en esa meta. Entonces, usualmente en mis clientes de asesoría, yo les recomiendo varias opciones, como fondo de inversión a 60 días y a 90 días. También el mutuo.
Exacto, un complemento. Exacto, el mutuo en diferentes plazos y hay algunos que hasta hacemos también un mix en moneda de empezar a colocar en dólares en el mutuo porque al final, señor, el monto de la vivienda te lo calculan en dólares. Sí. Exacto. Entonces, aunque uno le paga en peso y uno toma el préstamo hipotecario en peso, pero el monto es en dólares y ustedes saben que todos los años el peso pierde un poco de valor respecto al dólar. Y más que todavía en los mutuos en dólares tenemos tasas atractivas. Entonces, o sea, para lo que vemos en nuestro país. Sí, entre un 5 y un 6%, 6,5%. Exacto, se puede utilizar ese complemento. Algo que yo también les recomiendo a los que están invirtiendo para esa vivienda es el fondo cerrado inmobiliario. O sea, como les decía Kim, no concentrarnos en un solo instrumento necesariamente. Podemos hacer ese portafolio de, ok, esta característica que tiene este instrumento de aportes extraordinarios, pues el fondo a 60 días. Luego, el fondo cerrado inmobiliario, que de por sí ya estoy invirtiendo indirectamente en el mercado inmobiliario y también lo estoy cubriendo porque es en dólares. Entonces, como voy a pagar gran parte de esa vivienda en dólares regularmente, pues ya lo puedo invertir ahí y lo complemento con ese mutuo. Con ese mutuo que puedo hacer un mix de dólares y pesos. Ahora bien, la otra solución que les comentaba también es Alcanza, que ahora mismo está dando un 14%, 13%. La rentabilidad es variable, pero es lo que ha venido rondando estos últimos meses desde que abrió esta solución. O sea, que pueden hacer un complemento porque puedes elegir ahí la meta de vivienda también. Exacto. Y también la otra meta es la del retiro. O sea, aquí veo personas diciendo 15 millones para retirarme, 20 millones para vivir tranquilo, 25 millones para dejar de trabajar y para tener un retiro digno y me retiro en 9 que es una meta que todos tenemos también. Sí, exacto. Entonces, para esta meta, ya que tú estabas introduciendo Alcanza, pues también en Alcanza uno puede planificar la meta del retiro. O sea, puede tener una tajada aquí porque ellos se encargan de invertir por ti a tasas muy buenas, aunque es variable. Ellos tienen el power porque tienen el dinero de muchos aportantes y ellos tienen el power de poder acceder a tasas más altas en bonos, en certificado financiero, que a tasas que uno que va tal vez a invertir con 100,000 pesos, pues no te la dan. Entonces, esa es una alternativa para la meta del retiro. Los bonos también, esos bonos que vencen en el 2041, 45, 48, 49 y hasta el 2060 en dólares, son buena alternativa para tener una tajada para el futuro, para el retiro. Y también las inversiones en Estados Unidos, los ETF, ahí donde tú vas, o sea, todos los ejemplos que tú has visto en internet de que, el poder del interés compuesto, de que fulanito, perencejito ahorró mensual por 15 años $500 o $1,000. Y luego de repente, $1,500,000. Eso viene de los ETF y del poder del interés compuesto a través de ellos. ¿Cuáles ETF tú recomendarías, Laura, para ahorrar para la meta del retiro? Yo recomendaría los ETFs. Bueno, primero que nada, son fondos de inversión que invierten regularmente en un índice. Entonces, los índices que yo recomiendo son los que, por ejemplo, el del S&P 500, que es el índice que sigue a las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos, o el índice del mercado, que es el mercado completo de Estados Unidos. Me puedo concentrar en esos dos. Otro también que es conservador para esa meta del retiro es el Dow Jones, que se enfoca en las 30 compañías más grandes de Estados Unidos. O sea que entre esos tres, ustedes pueden diversificar su portafolio y empezar a invertir en fondos que invierten en estos índices que de por sí tu inversión ya está diversificada. Porque ¿cuál es la probabilidad que a las 500 compañías de Estados Unidos, las más grandes, les vaya mal? Pues bueno, una pandemia, pero eso no pasa siempre, o una crisis, y eventualmente cuando pasa, ese fondo se vuelve a recuperar. ¿Cuáles son las tasas que hemos visto en los últimos años de estos fondos? Más de un 20%. Ahora mismo el mercado ha estado a la baja, pero para ti que no has empezado a invertir es una buena noticia porque estás comprando más económico de lo que yo compré, por ejemplo. Sí, y yo creo que ya con esta pregunta podemos cerrar este episodio. Tenemos
señores, muchas preguntas más. Sí. Pero esta es la primera parte de un episodio de preguntas y respuestas. Viene parte 2, le prometemos. Y 3 y 4. Sí. Esperamos que hayan aprendido mucho, que su pregunta, su duda financiera haya sido respondida aquí, que creo que sí, porque abarcamos estas dudas muy frecuentes. Que estaban muy repetidas también en cierta forma. Sí, y que nosotras que trabajamos con tantas consultas médicas financieras nos damos cuenta que las personas llegan con las mismas dudas, porque es que todos hemos crecido con los mismos vacíos financieros. Totalmente. Y todos, aunque a diferentes velocidades y en diferentes etapas, en diferentes momentos, a diferentes edades, vamos a tener también metas muy similares. ¿Entiendes? Porque somos humanos, pasamos todo por la misma curvita, pero en diferentes momentos, es así. La buena noticia es que vinimos aquí a cubrir esos vacíos para que ustedes puedan alcanzar esas metas y sobre todo, señores, que nos manden esos testimonios, porque cuando Ay, ustedes nos Dios mandan mío, esos yo vivo testimonios, llorando, yo vivo llorando. nosotras, miren, ustedes no se imaginan. Sí, a O sea, veces- ese es el mejor regalo que nos pueden dar. Sí, a veces Juan al lado, o sea, en la cama, yo leyendo un DM y yo, ay, no, una lágrima por Es ahí. Él dice, demasiado. dime, ¿qué pasó? Es demasiado, es demasiado. Sí. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar aquí. Compártelo si te ayudó este episodio y si quieres ayudar a otra persona también. Recuerda que a medida que uno da más, también vas recibiendo más. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.